Hernández. Grábenme, muchachos. Voy con el maestro Jaime Hernández. Voy con el maestro Jaime Hernández porque creo que hay mucho todavía que hablar de esta guerra sucia, nacional e internacional, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema de los eurodiputados. Y me parece importante, como contexto, leer nuevamente la reacción de Arturo Sarucán, el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Felipe Calderón. Escandaloso, demencial, vergonzoso el comunicado del gobierno de México para responder al Parlamento Europeo. Redactado al mejor estilo diplomático venezolano, nicaragüense o cubano. Por eso es importante, porque el presidente incluso hoy en la mañanera anunció que va a hacer viajes a Honduras, a El Salvador, a Belice y a Cuba. Ojo, ojo, ojo. Mi querido Jaime Hernández, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por aguantarme. Oye, viejo, pero ha sido un día, pero si tupido de información, bastante movidito. Está muy bien, no, aquí tranquilo, que estamos en nuestro caldo. Oye, ¿cómo ves a Sarucán? Hay personajes que no tienen vergüenza, ¿no? Sarucán, embajador de México en Washington con Felipe Calderón, pero que además ya creo que nos da un adelanto de lo que viene cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Cuba. Así es, mira, yo creo que Arturo Sarucán, dijo, que me perdone Arturito Sarucán, lo voy a decir de forma poco diplomática, no tiene vergüenza Sarucán. Tú sabes que Arturo Sarucán, su historial, Dios mío, es vergonzoso, de pena ajena. Siempre se le presentó como un diplomático de altura, que habla un perfecto inglés, que tiene gran control sobre el arte del cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. Es amigo y conocido de poderes económicos muy interesantes en Washington, poderes económicos que podría yo calificar de golpistas. No me pidas nombres, pero no te los puedo dar, luego si quieres te los comparto. Pero esos son los amigos que tiene Arturo Sarucán. Y además Arturo Sarucán sigue siendo, parece mentira, a un hombre como Felipe Calderón. A pesar de que Felipe Calderón nunca le cumplió con la promesa de convertirlo en secretario de Relaciones Exteriores. Por eso, Sarucán siempre pensó que iba a ser el canciller, que iba a llegar a la Cancillería, pero Calderón nunca le cumplió. Pero, y a pesar de ello, Sarucán le hizo un trabajo de zapa, de contención para que medios internacionales que estaban establecidos en México callaran lo que estaba ocurriendo en la guerra desatada por Felipe Calderón. Entonces yo creo que con esos antecedentes, la verdad es que Arturo Sarucán no tiene ninguna autoridad moral para venir a criticar esta respuesta del gobierno de México al Parlamento Europeo. Además, teniendo en cuenta que, como lo hablamos en la mañana, quienes han impulsado esta iniciativa son unos neofascistas, y esto créeme que no es ninguna hipérbole, no es un lenguaje panfletario de la izquierda trasnochada, no, son hechos reales. Hermann Terz, uno de los que impulsan la resolución, es hijo de nazis, milita en Vox, cree que Pinochet, el dictador Pinochet fue la maravilla en Chile, es un adorador de Donald Trump y sigue apostando por la reconquista de América Latina y de Estados Unidos, de estos valores de conservadores de extrema derecha. Que Arturo Sarucán venga a darle el aval a esta resolución y criticar la respuesta del presidente, que sin pelos en la lengua les dice a estos señores que son unos borregos, sí, borregos porque se dejaron llevar al huerto por un puñado de fascistas, por un puñado de conservadores que impulsaron esta iniciativa. Y lo hizo también el empresario de origen venezolano y ciudadano español, el padre de Leopoldo López, el señor Leopoldo López Gil,
que es ciudadano venezolano, pero ahora es español, milita dentro de las filas del PP, es un ultraconservador también de derecha que tiene importantes vasos comunicantes con hombres muy poderosos también venezolanos en Washington. Es como, ¿sabes? Es como una constelación de intereses de hombres muy poderosos, muy ricos. No crean que esto es una película. No, 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 esto es real, esto es real. Entonces, no me extraña porque Arturo Sarucán ha abrevado en el mismo sitio que estos hombres, se reunía con ellos en Washington, platicaba con ellos en Washington, impulsaba campañas de cabildeo. Así es que francamente no me extraña. Y además que lo haga en aras de lo políticamente correcto. Esto a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta que los conservadores salgan en defensa de lo políticamente correcto cuando están atacando a la nación, ¿no? Y dices, no, pues sí, ¿cómo responderle a un fascista? ¿Cómo responderle a un fascista como Hermann Tertsch de forma delicada cuando está conspirando contra México? Digo, yo no encuentro otra respuesta y yo me cabreo. ¿Y qué tiene? Hermann Tertsch es un patán. Es un Así patán y basta, mira, hay miles de testimonios, de videos, de confrontación con periodistas de España que los maltrata. Entonces, ¿qué quieren? Que el presidente de México diga, señor eurodiputado Hermann Tertsch, discúlpenlo, perdóneme, pero discúlpeme. Oiga, no sea así con nosotros, ¿no? Digo, que no se la jale Sarucán. Así es. Oye, hablemos de la gira que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba y a Centroamérica, porque pues de ahí también se van a agarrar, de ahí también se viene otra campañita contra el presidente. ¿Cómo va a ir? Sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va a ir a avalar la dictadura cubana? Ya escucho a Marco Rubio, a Ted Cruz y a Bob Méndez y a todos estos. Sí, y lo fascinante para mí, querido Vicente, acuérdate, muchas de las cosas que hemos platicado y yo, realmente son como echarle una mirada a la agenda que importa de Andrés Manuel López Obrador. Y además, miembros de su partido y del Congreso, me refiero a personas como Hamlet Almaguer, que hoy tuvo una reunión con diputados de Centroamérica porque están viendo la forma de establecer mayores vasos comunicantes entre el gobierno de México y Centroamérica, Puerto Rico. López Obrador está haciendo avanzar su agenda en materia de política exterior de una manera muy inteligente, anunciando una gira con Cuba para decirle a Estados Unidos, tú sigue puteando a Cuba, que yo no voy a dejar de proteger a Cuba, porque yo no voy a permitir que sigas arrinconando y pisoteando, como has hecho durante los últimos 50 años, a La Habana. Que se le pueden criticar al gobierno cubano muchas cosas, sí, pero eso no es óbice para que no veamos la tragedia, el crimen que has cometido durante más de medio siglo contra la población cubana y su gobierno. Entonces, fíjate nada más, anuncia viaje a Cuba en el mes de mayo, se va a Centroamérica, acuérdate que en Honduras ya hay un nuevo gobierno con la esposa del señor Mel Zelaya, ella de izquierda, y ha habido una recomposición muy interesante de gobiernos de izquierda que se están alineando, y mientras el PAN y el PRI y latinos se nos entretienen al personal con la casa gris, con esta de la denuncia de los europarlamentarios, el presidente López Obrador sigue trabajando sin descanso, sin pausa, para avanzar en esta agenda de política exterior muy interesante, que tiene como objeto ir conectando. Ha recibido a Dula, ha tenido contacto con los gobiernos de toda Latinoamérica, los miembros de Morena están estableciendo contacto entre los distintos congresos. ¿Y por qué es importante esto? Porque están estableciendo alianzas, tejidos importantes de cara al futuro, y en ese futuro México va a ser un interlocutor de excepción frente a Washington,
que sigue teniendo una tremenda confusión en lo que toca a su política exterior frente a América Latina. Me refiero al ridículo que han hecho frente a Venezuela, que antes los odiaban y ahora somos los mejores amigos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fascinante. Y fíjate nada más lo que es la miopía de Washington. Apenas hoy, o ayer mejor dicho, yo no sé si lo viste, el presidente Joe Biden se recibió a una delegación del gobierno de Colombia, les dijo que ellos van a ser el nuevo eje de la política exterior de Estados Unidos en todo el hemisferio. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí Joe Biden dice, México se está alineando con Cuba, Venezuela, Brasil, pues yo me voy ¿cómo se llama? A concederle a Colombia su condición de aliado estratégico de la OTAN en el hemisferio occidental. ¿Qué significa que Colombia sea un aliado extraterritorial de la OTAN? Pues significa que en caso de que alguien ataque a Colombia, por ejemplo, los venezolanos, toda la OTAN está obligada a responder para defender a los colombianos. Y luego también los colombianos van a poder beneficiarse de contratos de licitación jugosísimos para la compraventa de armamento y distribución. En muchos sentidos, Colombia, y esto no es un secreto, Colombia se ha convertido en los últimos años, en las últimas, 3 décadas, en el niño consentido de Washington. Colombia es el equivalente a Israel en Oriente Medio. Colombia es el Israel aquí en América Latina, recibe las más altas cifras de ayuda económica. Entonces, y además no se nos olvide que Colombia fue el laboratorio de pruebas para la llamada Iniciativa Mérida. El Plan Colombia, que era entrenamiento militar, venta de helicópteros, todo eso, sirvió como laboratorio de pruebas para después lanzar la Iniciativa Mérida. Entonces, a mí se me hace realmente increíble que la administración Biden, y yo considero que Juan González, y si me está escuchando Juan González, pues Juan González es colombiano, y creo que Juan González y el presidente se están equivocando, porque mira que convertir a Colombia en el eje central de su política exterior y de defensa en todo el hemisferio, pues la verdad es que no se están percatando del esfuerzo que está haciendo México por reunir a todas las naciones con un gran objetivo en común, que es, primero, combatir, fortalecerse, sumar alianzas para combatir la pandemia. 2, combatir el tema de la migración, ¿no? Impulsar, apuntalar programas de desarrollo. Y mientras tanto, Estados Unidos dice, Colombia va a ser mi nuevo eje y por cierto, voy a autorizar más dinero para la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, uno de verdad, yo no termino de entender, yo francamente estoy asombrado por esta política tan errabunda de Joe Biden y de sus consejeros de seguridad nacional. Así es que va a ser muy interesante ver este doble escenario en la que, por un lado, tienes al presidente de México que sigue fortaleciendo, sumando alianzas, mientras que Estados Unidos cree que puede ir por libre cuando ya no es así. Ya Estados Unidos ya ha dejado de tener esta autoridad moral, política y militar que tenía. Y digo que qué bueno, y qué bueno que eso se esté produciendo bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Cerramos aquí, si te parece, mi querido Jaime Hernández, invitando a la gente para que se sume a tu canal de YouTube. Por favor, súmese, apoye a quienes aquí en Sin Censura hablan sin pelos en la lengua, y uno de ellos es Jaime Hernández. Por favor, invitar a la gente para que te vea en tu canal de YouTube todas las tardes, que se sume a tus redes y que esté al pendiente de lo que publican en la Jornada Sin Fronteras, querido Jaime. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, gracias al respaldo y al espaldarazo de la familia Sin Censura hemos conseguido avanzar un poco, no lo suficiente, pero nos estamos consolidando. Les invito a que se sumen. Todos los días transmitimos de 14 a las 15:30 horas, y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeYourno, y también a través de nuestra sección en la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Muchísimas gracias, Vicente, y te mando un abrazo. Feliz fin de semana.
Igualmente, querido Jaime, estamos al pendiente. Buenas tardes, buenas noches. Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura.